Ortiz 05. Yojairo Ascencio. Pinoco 2000. Wander Martínez. Daniel Lucero. Alexander Z. Audionovelas y fanfics. Imanuel Mendoza Caipo. Izuku. Ismael Gámez. El Papas 3000. Dark Flopa. Sadermo. Alejandro Flores. Demon. Michael Gaona. Alex Van Astrea. El Honrado. Luis Alfonso Madrigal Aguilar. Eric Pérez. José Darío Montoya Acosta. Luis Engels Rodríguez Giraldo. X22 Leo. Madara. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Tercer punto de vista, había 3 arzobispos del pecado que portaban el factor de brujería de la gula, y a diferencia de los demás, eran un caso único. En lugar de que una sola persona soportara la carga, 3 individuos heredaron la misma autoridad. Sus nombres eran Royal Pard, Liebatenkaitos y su hermana Ruyarnep. Cada uno de ellos encarnaba y representaba un aspecto diferente del concepto de gula. Cuando Subaru decidió que era hora de lidiar con ellos, se teletransportó directamente fuera de su residencia. A pesar del caos y la destrucción que había tenido lugar anteriormente debido al enfrentamiento de Gloria con Regulus, los 2 arzobispos del pecado de la gula todavía estaban durmiendo adentro. Eso por sí solo decía mucho de su arrogancia. Permanecer tan descuidados después de tal conmoción significaba que habían desarrollado la mentalidad de personas que se creían invencibles, intocables por cualquier cosa en el mundo. Subaru no lo dudó. Inmediatamente activó su autoridad psíquica, extendiendo su conciencia hacia la de ellos y obligándolos a vomitar todos los recuerdos y nombres que habían devorado a lo largo de los años. En el momento en que se estableció la conexión, notó instantáneamente una reacción inusual. Dentro del vínculo psíquico, sintió que algo lo empujaba, una intrusión que intentaba abrirse camino dentro de su conciencia. Sin perder ni un segundo, invocó su autoridad de lujuria, usando su aspecto de manipulación de vida y muerte para matar a 2 de ellos instantáneamente. Sus cuerpos murieron en el lugar y al momento siguiente Subaru persiguió la fuente de la intrusión psíquica. En un instante, su conciencia cambió y encontró su consciencia parada dentro del corredor de los recuerdos. Ante él estaba Ruyarnep, con los ojos abiertos y la expresión paralizada por la sorpresa. Era evidente que no esperaba que apareciera allí, y mucho menos con el control. Pero antes de que pudiera moverse o incluso intentar un contraataque, Subaru la atacó sin piedad y acabó con su existencia. Hecho esto, su conciencia regresó a su cuerpo. Los efectos fueron inmediatos. Cada nombre, recuerdo y pieza de identidad que el trío Glutoni había robado fue devuelto a su legítimo dueño. Innumerables vidas que habían quedado reducidas al vacío volvieron a ser completas, y como resultado adicional, el factor brujo de la gula se adhirió a Subaru, fusionándose con su ya desbordante colección de poderes y dando lugar a una autoridad completamente nueva. Subaru, naturalmente, no se quedó ahí. Experimentó, probando y estimulando a la nueva autoridad para comprender de qué era capaz. Tras varias pruebas, comprendió su verdadera naturaleza. Le permitió devorar la materia misma, despojándola de la existencia y convirtiéndola en energía utilizable para sus propios fines. No necesitaba literalmente comer ni masticar nada. El proceso era metafísico. Cualquier cosa que atacara, ya fuera tierra, piedra, madera o incluso algo tan intangible como el aire o la luz, desaparecería por completo de la existencia, consumido por la autoridad. Desde allí, Subaru podía convertir libremente la materia devorada en cualquier forma de energía que necesitara. Maná, aura, ki, energía psíquica o cualquier otra cosa que su cuerpo demandara. Por un momento, Subaru permaneció en un silencio atónito, incluso un poco perturbado. La habilidad era tan abrumadoramente poderosa que incluso a él, a pesar de todos los poderes absurdos que había acumulado, le costaba creerlo. También llena el vacío que Warad dejó atrás, pensó, analizando cuidadosamente. Su autoridad de ira lo fortaleció 10 veces más, incrementando la potencia de su fuerza, habilidades y técnicas, pero en realidad no aumentó el tamaño de sus reservas de energía. La ira multiplicó la producción, pero no el almacenamiento. Sin embargo, con Glutoni ese defecto fue solucionado.
Ahora tenía los medios para expandir infinitamente sus reservas siempre que hubiera algo a su alrededor para devorar, y considerando que incluso el aire y la luz eran suficientes, las posibilidades eran esencialmente ilimitadas. Pero eso no fue el final. La autoridad de la gula vino con otra aplicación aterradora: la capacidad de crear vida. Para probarlo, Subaru experimentó generando una pequeña criatura, manifestando una mariposa usando su maná. Al verlo revolotear ante él, comprendió inmediatamente que ese poder estaba prohibido. Crear vida a voluntad no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Subaru decidió que nunca usaría este aspecto de la autoridad a la ligera. Y aún había más. Con esta autoridad, Subaru obtuvo la habilidad de comandar a las Mabestias, esas criaturas retorcidas y peligrosas diseñadas por Daphne, la bruja de la gula. Ahora le responderían si así lo deseaba. Satisfecho con los resultados y el alcance de sus pruebas, Subaru volvió a centrar su atención en la tarea en cuestión. Regresó a la casa donde Anastasia todavía yacía inconsciente y allí encontró a Gloria vigilándola diligentemente. El resto de sus espíritus, junto con Beatrice, ya se habían retirado al interior de su espacio del alma para descansar. Subaru se arrodilló junto a Anastasia y se tomó un momento para observarla. Su respiración era estable, pero aún no se había despertado. Decidiendo que ya era hora, le puso la mano suavemente en el hombro y la sacudió con cuidado. Anastasia, despierta. Lentamente, sus párpados se agitaron. Un instante después, abrió los ojos y lo primero que hizo fue gritar de la sorpresa. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Gritó presa del pánico, pero se quedó paralizada a media frase. Su voz tembló al tartamudear. Espera, ¿mi cuerpo no me duele? Puedo ver, su pánico se transformó en desconcierto. Rápidamente se dio cuenta de que su cuerpo se sentía diferente a antes. El dolor y la debilidad que la habían agobiado durante tanto tiempo habían desaparecido. Los moretones, arañazos y heridas que tenía estaban completamente curados. Su estómago ya no le dolía por el hambre y, lo que era aún más sorprendente, su ojo izquierdo, que había sido dañado, había recuperado completamente la visión. Ella volvió a mirar a Subaru y los recuerdos regresaron a su mente. Recordó lo que había sucedido justo antes de perder el conocimiento. Cómo este hombre extraño, quienquiera que realmente fuera, la había reconocido y la recordaba. Me llamo Zero, dijo Subaru con una sonrisa tranquila. Soy el cazador de brujas. Este es mi gran espíritu Yam contratado, y también soy quien te sanó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Anastasia, derramándose y rodando por sus mejillas. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió la humedad correr por su rostro. La sensación la dejó congelada por un segundo, como si no pudiera creer que fuera real. ¿Tú, me curaste?, preguntó Anastasia con voz temblorosa, débil y entrecortada. Parecía alguien aferrándose desesperadamente a un salvavidas. Entonces, su voz se quebró aún más al susurrar entre sollozos. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por mí? Yo no soy nadie. Una inútil que robó comida para sobrevivir, una mentirosa que manipula a los demás para su propio beneficio, una zorra que no se merece. Sus palabras se convirtieron en sollozos antes de que pudiera terminar. Subaru la interrumpió con suavidad antes de que su autodesprecio la consumiera aún más. Te recuerdo, Anastasia. La autoridad de la gula no funciona conmigo. Y ahora, gracias a lo que he hecho, tampoco funciona en el mundo. He derrotado a los arzobispos del pecado de la gula. Anastasia lo miró con ojos abiertos e incrédulos. Parecía imposible, irreal, incluso. Pero entonces recordó. Ella recordó cómo él la había reconocido incluso cuando ella había sido borrada de las mentes de todos los demás. Recordó cómo le había hablado como si nunca le hubieran robado la existencia. Poco a poco, la esperanza empezó a regresar a su rostro destrozado. ¿De verdad me recuerdas? ¿Verdad?, suplicó Anastasia, con la voz entrecortada mientras se inclinaba hacia él con desesperación. Su tono era frágil, como si lo único que evitaba que su corazón colapsara fuera oírlo confirmarlo. Ella quería que la llamara por su nombre, para afirmar que no había desaparecido por completo. Subaru sonrió suavemente y luego se sentó en la cama junto a ella. La levantó suavemente y la sentó en su regazo, y le frotó la cabeza de una manera tranquilizadora, casi paternal. Su voz era tranquila, firme y llena de seguridad. Eres Anastasia Osin, dijo con claridad. La mujer que fundó la compañía Osin desde cero con sus propias manos. La comerciante que se convirtió en una de las 5 candidatas reales. Eres Anastasia, y te recuerdo.
Ante esas palabras, la compostura de Anastasia finalmente se hizo añicos. Ella lo rodeó con sus brazos y se aferró fuertemente, enterrando su rostro en su pecho mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Sus gritos se hicieron más fuertes, llenos de todo el dolor que había estado cargando. Las 2 últimas semanas de su vida habían sido un infierno. El infierno de ser completamente olvidada por todos los que conocía. El infierno de la traición, donde incluso aquellos en quienes ella había confiado le dieron la espalda. El infierno de ser acusado falsamente y tratado como nada más que basura. El infierno del hambre y la inanición. El infierno de las palizas y la crueldad. El infierno de perder la vista y quedar indefensa. En comparación con eso, incluso su infancia de sufrimiento en los barrios marginales le pareció anodina. Esas 2 semanas habían sido una pesadilla mucho peor que todo lo que había soportado cuando era niña. Subaru la envolvió con sus brazos y trató de calmarla suavemente, dándole palmaditas en la cabeza y acariciando su espalda como si fuera una niña asustada en lugar de una mujer adulta. Sus gestos cariñosos la calmaron lentamente, aliviando gradualmente sus llantos hasta que finalmente dejó de sollozar y en su lugar simplemente se acurrucó más cerca de su pecho, respirando su calor. Gloria, que estaba cerca, se cruzó de brazos y dejó escapar un bufido desdeñoso, aunque no expresó sus pensamientos. La forma en que Anastasia estaba sentada en el regazo de Subaru, aferrándose a él con tanta fuerza, fácilmente podría dar una impresión equivocada a alguien que no entendía la situación. Pero Gloria mantuvo la boca cerrada, reconociendo que las intenciones de Subaru eran sinceras. Beatrice, por su parte, suspiró profundamente, sintiendo que le venía dolor de cabeza. Pensó para sí misma: Dios mío. ¿Acaso mi contratista no se da cuenta de que este tipo de afecto suele reservarse para familiares muy cercanos, o amantes, supongo? No podía negar que Subaru era sincero en su intento de consolar a Anastasia, pero su total indiferencia hacia cómo otros podrían interpretar el gesto la frustraba. Y en verdad, Beatriz no estaba equivocada. Subaru hacía tiempo que había perdido sus reservas a la hora de dar afecto. Cada mujer que lo rodeaba había buscado, de alguna manera, su atención y consuelo. Gloria, Echidna, la propia Beatriz y Reina se habían sentado en su regazo antes. Ram le pedía abiertamente palmaditas en la cabeza, y Emilia constantemente quería sus palabras de elogio. Con el tiempo, Subaru se había acostumbrado. Ya no lo consideraba inapropiado. Parte de la razón fue su propia situación. Gloria, por ejemplo, físicamente podía parecer una adulta, pero en espíritu era su autoproclamada hija y se comportaba como una niña. Para Subaru, el afecto se había vuelto algo normal, algo natural que ofrecer libremente. Sus límites se habían desdibujado, y ya ni siquiera lo pensaba 2 veces. Nota del autor. Para el contexto, tanto Subaru como Ayan tenían muy poca experiencia interactuando con mujeres antes de estos eventos. La madre de Subaru no cuenta, y una vez que superó su incomodidad inicial, su personalidad cambió a este comportamiento más casual y cariñoso. Es por eso que esto se siente natural para él ahora. En ese momento, Anastasia continuó aferrándose a él. Ella se acurrucó más profundamente en su pecho, cerrando los ojos mientras escuchaba el ritmo constante de los latidos de su corazón. El sonido la tranquilizó, conectándola a una realidad en la que finalmente podía volver a creer. La mano de Subaru se movió suavemente a través de su sedoso cabello, alborotándolo suavemente, antes de deslizarse hacia abajo para acariciar su espalda con un ritmo relajante. El calor de su presencia se filtró en su cuerpo y, por primera vez en semanas, se sintió segura, verdaderamente segura. ¡Genial! Por fin dejaste de llorar. ¡Qué bien, Anastasia!, dijo Subaru con una sonrisa amable, dándole una palmadita en el hombro. Ahora puedes volver con tus amigos. No te preocupes, ya han recuperado el recuerdo de ti. Se preparó para dejarla ir y levantarse, dispuesto a darle espacio, pero antes de que pudiera moverse, las manos temblorosas de Anastasia se aferraron a su ropa. Su agarre era desesperado, sus dedos se hundían en la tela de su abrigo como si temiera que él desapareciera en el momento en que ella aflojara su agarre. Su expresión se volvió pálida, sus ojos se abrieron y entraron en pánico como un animal acorralado. No me dejes. Por favor, quédate conmigo. Su voz temblaba incontrolablemente. Se veía tan débil, tan vulnerable, y por un instante, Subaru sintió que le azotaba un fuerte dolor de cabeza. Aún así, se obligó a seguir sonriendo, aunque era forzado, y trató de razonar con ella en el tono más suave posible. Anastasia, escucha, eres una adulta, dijo con cuidado, buscando palabras que pudieran calmarla.
Entiendo lo devastador que debió ser que tus seres queridos no te recordaran. Hablar con ellos cuando ya lo habían olvidado todo sobre ti, debió sentirse como si te traicionaran una y otra vez. Pero eso ya pasó. Sus recuerdos han regresado, te lo prometo. Se darán cuenta de lo que te hicieron y estoy seguro de que se disculparán. Sin mencionar que, los amas, ¿verdad? ¿No es por eso que sufriste tanto por ellos en primer lugar? Pero Anastasia solo negó con la cabeza con fuerza, temblando por completo. Su voz se quebró, pero sus palabras fueron claras. No los quiero. No quiero a ninguno de ellos. Miró directamente a Subaru a los ojos, con lágrimas aún deslizándose por sus mejillas. Su voz era desesperada, llena de emoción cruda, obsesión y un frágil afecto. Te deseo. Quiero que te quedes a mi lado. Mientras estés aquí conmigo, seré feliz. No necesito a nadie más. Haré lo que sea, así que, por favor, quédate a mi lado. Su declaración golpeó a Subaru como un martillo. Sus cejas se crisparon con irritación y se pellizcó el puente de la nariz antes de responder. Anastasia, no seas así. Su tono era cansado, pesado, como la voz de un padre exhausto intentando regañar a un hijo terco. Por un momento, Subaru sintió genuinamente como si hubiera envejecido 20 años en un solo segundo. Pero Anastasia no paró. Siguió llorando, sus palabras se desbordaban entre sollozos. Sollozo. Me dejaron. Sollozo. Me golpearon. Sollozo. Me llamaron mentiroso. Sollozo. 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 Los odio a todos. Sollozo. No quiero a nadie más que a ti. Sus lágrimas empaparon su ropa mientras sus gritos se volvían más lastimosos. Subaru se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control y que ninguna palabra de razón le llegaría en ese estado. Con un suspiro de resignación, decidió ponerle punto final a aquello por ahora. Él invocó el poder de la autoridad de su gobernante y suavemente la obligó a quedar inconsciente. Su cuerpo se relajó en sus brazos, y él cuidadosamente la recostó sobre la cama, apartando el cabello de su rostro surcado de lágrimas. ¡Ay, el Subaru de Betty se ha ido a seducir a otra chica! La voz de Beatriz resonó en su cabeza, cargada de exasperación. Subaru gimió y replicó. No sabía que reaccionaría así. ¿Cómo iba a predecir este resultado? Está traumatizada, eso es todo. La traición que sufrió la lastimó demasiado. Pero aún así, no puedo cuidarla para siempre. Ya salvé a todos aquí, y tenemos que avanzar a la siguiente línea temporal. Hasta que encuentre a Reina, no puedo quedarme tranquilo. Aunque sus palabras sonaban frías, la verdad era clara. La existencia de Reina tenía mucho más peso en su corazón que el repentino arrebato de sentimientos de Anastasia. Gloria, que había estado observando en silencio, habló de repente. Padre, por cierto, me encargué de esos 2 soldados cadáveres antes. Me encargué de ellos yo misma. Sus cuerpos perforados yacen bajo este mismo suelo. Subaru giró la cabeza hacia ella y asintió con aprobación. Buen trabajo, Gloria, la elogió con sinceridad. Ella sonrió levemente antes de que su figura se disolviera, desapareciendo nuevamente en el espacio de su alma donde residían el resto de sus espíritus contratados. Con ese asunto resuelto, Subaru finalmente se preparó para el siguiente y último acto de esta parte de su misión. Mientras tanto, en otro lugar, Khrushchev estaba ocupada salvando a los refugiados. Su liderazgo era tranquilo pero firme, y ya había logrado contactar a varios caballeros y aliados confiables para ayudar en los esfuerzos de evacuación. Entre ellos estaba Félix, quien aparentemente había recuperado la cordura después de presenciar la condición restaurada de Khrushchev. Aún así, Khrushchev había ordenado que Félix fuera encarcelado temporalmente. Ella lo consideraba demasiado inestable para confiar plenamente en él y no estaba dispuesta a correr riesgos innecesarios con tantas vidas en juego. Señora Khrushchev, ¿quién se supone que es exactamente este cazador de brujas? Preguntó Julius, su fiel caballero, mientras se acercaba. Su rostro estaba tenso, su cuerpo golpeado y uno de sus brazos había desaparecido por completo, pero aún así seguía de pie orgulloso a su lado. Khrushchev abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, un repentino y aplastante dolor de cabeza asaltó a todos los presentes. Gemidos de dolor resonaron en la zona mientras tanto caballeros como civiles se agarraban la cabeza. Julius cayó de rodillas, agarrándose el cráneo mientras los recuerdos, largamente olvidados, regresaban con una fuerza brutal. Los fragmentos se recompusieron, formando los rostros y nombres robados. La comprensión golpeó a Julius como un rayo, y su rostro palideció de horror. ¡No! No, no, ¡No!
Señora Anastasia. ¿Cómo pude olvidarla? Gritó Julius angustiado, con la voz temblorosa mientras se desplomaba en el suelo. Su compostura habitual como caballero se desmoronó instantáneamente. Al verlo así, Crust rápidamente dio un paso adelante, colocando su mano firmemente sobre su hombro para calmarlo. No es momento de perderte, Julius. Cálmate. Creo en Lord Zero. Él derrotará a los arzobispos del pecado, a todos y cada uno de ellos. Hasta que llegue ese momento, nuestro deber es claro. Debemos continuar con el rescate. Su convicción inquebrantable mantuvo a Julius en sus pies. Aunque sus manos temblaban y su corazón le gritaba que buscara a Anastasia inmediatamente, se obligó a obedecer sus palabras. Apretando fuertemente los puños, asintió. Sí, Lady Crust. Entiendo. Su voz sonaba tensa, pero firme. En su corazón, sin embargo, ya había tomado una decisión. Una vez que los refugiados estuvieran a salvo, una vez que su deber actual estuviera completo, buscaría a Anastasia él mismo, sin importar el costo. Cuando Mimi, Tibet y Talo finalmente recuperaron sus recuerdos de Anastasia, la sorpresa fue inmediata. Los tres hermanos rompieron a llorar casi al unísono, sus pequeños cuerpos temblaban mientras la culpa los abrumaba. Recordaron todo. Sus palabras crueles, su comportamiento frío, la forma en que la habían rechazado cuando regresaron sin reconocerla. Cada recuerdo se les clavaba en el corazón como cuchillos, y ahora, con la conciencia recuperada, la comprensión de lo horriblemente que habían tratado a la persona que los había criado los destrozó por completo. En otra parte de la ciudad, Eridna también se agarró la cabeza mientras los recuerdos robados regresaban rápidamente. Su cuerpo se puso rígido mientras su visión se nublaba por las lágrimas. Recordó el momento exacto en que abandonó a Anastasia, dejándola atrás cuando más necesitaba ayuda. La culpa era sofocante, tan pesada que apenas podía respirar. Sin perder un segundo, se obligó a correr, buscando frenéticamente a su amo por las calles en ruinas, desesperada por enmendarlo antes de que fuera demasiado tarde. No pasó mucho tiempo antes de que sus caminos convergieran con Felt, quien había estado explorando la ciudad con su grupo. Para su sorpresa colectiva, descubrieron que el cadáver de Regulus Corneas, el arzobispo del pecado más fuerte, ya había sido eliminado. Al parecer su cadáver cayó en el lugar que decían, de la nada diciéndoles quién ganó entre Zero, Gloria contra Regulus. Su cuerpo sin vida era la prueba innegable de que alguien había derrotado al llamado monstruo invencible. Aún más sorprendente fue el descubrimiento de otro cadáver. Sirius, el arzobispo del pecado de la ira. Su forma retorcida ahora yacía inmóvil, su locura silenciada para siempre. La vista dejó a todos sin palabras. Lo imposible se había hecho. Para Crust, la revelación despertó una reverencia aún más profunda por el hombre al que solo conocía como Zero. Su admiración aumentó a nuevas alturas y su corazón latió más rápido al pensar en el misterioso Salvador que había logrado tales hazañas. Incluso Felt, quien no se apresuraba a repartir elogios, no pudo ocultar su asombro. El hecho de que la hubieran salvado también la hacía sentir inmensamente agradecida. Debemos reunirnos con él inmediatamente, declaró Crust, con voz llena de urgencia pero también de una fe inquebrantable. Aunque los arzobispos del pecado de la gula aún no hayan sido localizados, el hecho de que ya se haya restaurado la memoria de sus víctimas solo significa una cosa. Lord Zero ya ha triunfado contra ellos. Los demás asintieron, aceptando su razonamiento. La prueba era innegable. Es un héroe, continuó Crust con expresión decidida. Y debe ser recompensado por sus acciones, pase lo que pase. Antes de que nadie pudiera responder, el aire frente a ellos se onduló, y en un abrir y cerrar de ojos, una figura se materializó. Subaru, oculto tras la personalidad de Zero, apareció ante sus ojos. Varios caballeros reaccionaron al instante, sus instintos les gritaban que se prepararan para la pelea. Se desenvainaron espadas, se alzaron escudos y aparecieron círculos mágicos. Pero en el momento en que Crust reconoció la figura, su expresión cambió por completo. ¡Alto! Gritó, dando un paso al frente, con voz llena de autoridad. Es Lord Zero, nuestro salvador. Sus ojos brillaron con alivio, admiración y algo mucho más personal. Un leve rubor coloreó sus mejillas, delatando emociones que no se había atrevido a expresar en voz alta. Su expresión, suave y casi tierna, era sin duda la expresión de una mujer que se había enamorado. N/A. Jajaja. El caballero salva la belleza y aún funciona.
La multitud reunida se quedó paralizada, aturdida no solo por la repentina llegada del misterioso héroe, sino también por la forma en que Crush, habitualmente serena y digna, lo miraba. Respeto, conmoción y asombro llenaron sus miradas mientras se volvían hacia Zero. Pero la mirada de Julius estaba fija en una sola cosa: la persona que descansaba en los brazos de Zero. Su corazón se detuvo al reconocerla. Señora Anastasia. La voz de Julius se quebró al tambalearse hacia adelante, con la compostura destrozada. Corrió al lado de Subaru, con pasos frenéticos, hasta que estuvo justo frente a él. Extendió las manos temblorosas. Despierta. Soy yo. Julius. Por favor, abre los ojos. Subaru, con su rostro tranquilo e ilegible bajo el manto de Zero, trasladó la forma inconsciente de Anastasia a los brazos de Julius con cuidado. Ya la curé, explicó Subaru con voz firme. No corre peligro. No te preocupes, solo está inconsciente. Pronto despertará. Los brazos de Julius la rodearon con fuerza, protegiéndola. Su voz rebosaba de gratitud al inclinar la cabeza. Gracias. Muchísimas gracias, señor Zero. Se le atascó la voz en la garganta. Se quedó congelado a mitad de la frase. Porque el hombre que estaba delante de él ya no estaba. Zero había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, sin dejar rastro alguno de su presencia. Julius miró a su alrededor frenéticamente, con su voz resonando. Espera. ¿Dónde? Pero antes de que su pánico pudiera aumentar, algo revoloteó en el aire. Una sola letra cayó como una hoja que cae. Aterrizó suavemente en el suelo, justo donde Zero había estado hacía apenas unos segundos. Los ojos de Crush se abrieron de par en par. Sin dudarlo, dio un paso adelante rápidamente, ignorando los gritos de Julius e incluso sin tener en cuenta el estado inconsciente de Anastasia. Ella se inclinó, sus manos temblando ligeramente mientras recogía la carta. Su corazón latía con fuerza mientras rompía con cuidado el sello y lo abría. El peso del momento presionaba fuertemente su pecho. Ella comenzó a leer, sus ojos escaneando las palabras, cada parte de ella ansiosa pero temerosa por aprender lo que Lord Zero había elegido dejar atrás. 2 días después, el mundo entero seguía conmocionado por la impactante aparición de la misteriosa figura conocida simplemente como el cazador de brujas Zero y su compañera, la poderosa gran espíritu de Jan, Gloria. La noticia de sus hazañas se extendió rápidamente por todas las naciones. Habían logrado lo imposible: derrotar a varios arzobispos del pecado que se habían apoderado de la ciudad de Priestella, liberar la ciudad de la desesperación y rescatar a innumerables civiles que habían estado al borde de la muerte o la locura. Sus nombres ya se pronunciaban con admiración, respeto e incluso reverencia. Para las masas, eran nada menos que salvadores, figuras que habían reescrito el equilibrio de poder en el mundo. Pero mientras los rumores y las leyendas crecían, el hombre en el centro de todo, Natsuki Subaru, ya se estaba preparando para dejar todo atrás. En lo profundo de una cueva desolada, lejos de los ojos de cualquier humano o espíritu, Subaru se encontraba frente al círculo mágico Yggdrasil completo. La enorme formación de runas y símbolos tallados en la tierra brillaba débilmente, zumbando con un poder tan inmenso que hacía que el aire se sintiera pesado. Subaru había pasado los últimos 2 días perfeccionando el círculo, probando sus límites y asegurándose de que cumpliría su propósito sin problemas. Todos, entren rápido en mí. Adormezcan sus sentidos, ordenó Subaru con tono tranquilo y firme. Uno por uno, sus espíritus contratados obedecieron, retirándose a las profundidades de su espacio del alma. Los débiles destellos de sus presencias se desvanecieron, dejando a Subaru solo en la caverna. Había elegido este lugar remoto con cuidado. La entrada estaba bloqueada con capas de tierra y piedra, y había colocado múltiples barreras y hechizos de ocultación para evitar ser detectados. Este sería el último lugar donde alguien en este mundo lo vería. Subaru se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en las runas brillantes del círculo de Yggdrasil. En sus manos, sostenía la carta más reciente que había intercambiado con Echidna, su fiel aliada y confidente. La correspondencia había sido breve pero importante, atando los últimos cabos sueltos antes de su partida. Les dejé un regalo de despedida, pensó Subaru para sí mismo, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Leve sonrisa. Pronto lo descubrirán. Seguro que les gustará. Y en unas pocas horas, Reinhard debería completar su revolución solar y finalmente regresar. Todo encajará. Tomando una respiración profunda, Subaru entró en el círculo. Las runas brillantes cobraron vida y una luz cegadora envolvió su cuerpo.
Sin dudarlo, activó el hechizo y, en un instante, su figura se disolvió en la magia, desapareciendo por completo de esta línea de tiempo. A lo lejos, en la infinita extensión del espacio exterior, una figura solitaria se disparó a través del vacío a una velocidad increíble. El rastro ardiente detrás de él atravesó la oscuridad como un cometa. Esta figura no era otra que Reinhard van Astrea, el santo de la espada. Habiendo recuperado finalmente la conciencia, Reinhard pudo sentir el vínculo con Odlagna, la fuente de su incomprensible poder, regresando y fortaleciéndose con cada momento. Sus ojos azules brillaban con determinación, su resolución inquebrantable a pesar de la terrible experiencia que había soportado. Espere, señora Feld, juró en silencio, apretando los puños al ver el planeta. Sea lo que sea que se interponga en mi camino, sin duda la salvaré. Mientras atravesaba la atmósfera, el fuego envolvió su forma, pero él siguió adelante sin inmutarse, su voluntad ardía más brillante que las llamas que lo rodeaban. Mientras tanto, en la capital, Wilhelm van Astrea se arrodilló encadenado ante Krusty Karsten. La visión fue surrealista incluso para ella. Su leal caballero, su mayordomo, su espada de confianza, había regresado de entre los muertos. La conmoción y la sospecha se apoderaron de ella cuando lo vio por primera vez, pero después de realizar investigaciones exhaustivas y reconstruir la verdad, finalmente comprendió. Zero había resucitado a Wilhelm. Esa revelación por sí sola la dejó conmocionada hasta lo más profundo. El poder necesario para tal acto era incomprensible, más allá de todo lo que había leído o estudiado. Y, sin embargo, frente a los ojos familiares de Wilhelm y su firme lealtad, supo que no era un truco. Por fin, Krusty permitió que el peso de la sospecha cayera de sus hombros, reemplazándolo con gratitud hacia el misterioso cazador de brujas y aumentando su reverencia hacia él. N/A. MTF está cultivando demasiada aura. En otro lugar, Mimi, Tibey y Taro estaban congelados por la incredulidad, sus pequeños cuerpos temblaban mientras miraban la figura frente a ellos. Las lágrimas brotaron de sus ojos y las voces se quedaron atrapadas en sus gargantas. Allí estaba, vivo y respirando, Ricardo Welkin, el hombre que creían haber perdido para siempre. Se les cayó la mandíbula, sus corazones latieron con fuerza y, antes de que pudieran detenerse, se lanzaron hacia adelante, aferrándose a él, gritando su nombre con voces ahogadas por sollozos. Ricardo, con la mirada suavizada, los abrazó con fuerza. Sus propias emociones amenazaban con abrumarlo. Al mismo tiempo, en el tranquilo pasillo de una mansión, Ram abrió lentamente una puerta. Sus ojos carmesí se entrecerraron con cautela mientras entraba, su tono era agudo y cauteloso. ¿Quién eres?, preguntó, su mirada se posó en la mujer desconocida que estaba frente a ella. La mujer tenía un cabello rojo llameante que caía en cascada sobre sus hombros y unos llamativos ojos azules que brillaban con conflicto. Su belleza era innegable, pero su expresión transmitía vacilación y confusión. Durante un largo instante, la desconocida no dijo nada, como si luchara por encontrar el valor para hablar. Finalmente, respiró hondo y separó los labios. Mi nombre es Teresia van Astrea, reveló con voz firme pero teñida de inquietud. Los ojos de Ram se abrieron ligeramente al oír el nombre. Teresia continuó, con expresión conflictiva pero sincera. Resucité, gracias a un hombre llamado Zero. Él fue quien me trajo de vuelta a este mundo. Y me dio la misión de proteger a Lady Emilia. Sus palabras quedaron pesadamente suspendidas en el aire, una revelación que se extendería por toda la familia Astrea y más allá. Subaru lo intentó. Él realmente lo intentó. Puso todo lo que pudo, luchó, se esforzó, murió más veces de las que podía contar, pero no importaba lo que hiciera, no importaba cuán desesperadamente siguiera adelante, el resultado siempre era el mismo fracaso. No importaba cuántas veces gritara, cuántas veces llorara o cuántas veces se abriera camino a través de Return by the At. El final no se modificó. No eres más que un loco. No hay nada de valor que puedas darme. Lo que me mostraste no fue lealtad en absoluto, sino la repugnante codicia de un cerdo. Esas voces seguían resonando en sus oídos. Cada palabra se grababa en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que terminar así cada vez? ¿Por qué era tan malditamente débil? ¿Por qué todos aquellos que le importaban tenían que morir frente a él, una y otra vez? La risa retorcida de Betelgeuse resonó en su cráneo, el sonido hizo eco interminablemente mientras recordaba la imagen de las extremidades de Rem rompiéndose una por una. El cuerpo sin vida de Emilia perseguía su visión, su muerte estaba grabada para siempre en su memoria, sin importar cuánto intentara apartar la mirada.
Luego estaba Puck, ese imponente y monstruoso Puck, burlándose de él, insultándolo, antes de congelarlo sin piedad hasta que el calor de la vida desapareció por completo. Y después de todo, Subaru finalmente se dio cuenta de la verdad. Él era el problema. No fue el mundo, no fue el destino, no fue la mala suerte. Fue él. Él era el eslabón débil. Él era el que estaba arruinando todo. Nada se podía arreglar, porque él nunca había nada que pudiera arreglar. No importaba la situación a la que se enfrentara, no importaba cuántos reinicios tuviera, solo empeoraba las cosas. Nadie confiaba en él. Emilia lo abandonó. Puck, personalmente, le quitó la vida. Los candidatos reales se burlaron de él, lo humillaron, lo rechazaron y luego lo desecharon como basura. Incluso el simple intento de evacuar a los aldeanos, incluso ese pequeño intento de hacer algo bueno, había fracasado estrepitosamente. Era inútil. Completamente inútil. Así que al final, Subaru se rindió. Él renunció. Dejó de intentar llevar una carga que, para empezar, nunca fue lo suficientemente fuerte para levantar. Y se volvió hacia la única persona que nunca lo había abandonado, la única que todavía creía en él, la única que se quedó. «Huyamos, Rem», dijo Subaru, escupiendo las palabras más patéticas de su vida. Esas palabras, pronunciadas ese día, acabarían siendo la decisión que lo cambiaría todo. Y ella aceptó. Claro que aceptó. ¿Por qué no? Lo amaba con todo su corazón y estaba dispuesta a seguirlo aunque el camino fuera patético, aunque no fuera más que una vía de escape. ¿A dónde irían? Él no lo sabía. No tenía ningún plan, ninguna gran idea, ninguna solución. Lo único que sabía era que quería huir. Quería dejarlo todo atrás y seguir corriendo con ella a su lado. Así que eso fue lo que hicieron. Reunieron las pocas monedas que habían logrado ahorrar, la mísera cantidad que pudieron reunir. Reservaron un transporte barato y abandonaron la capital atrás. No miraron atrás. Pero el mundo no tuvo la amabilidad de permitirles huir sin dolor. Durante el viaje, la sinestesia de Rem se encendió y en ese momento se dio cuenta de la verdad. Su hermana estaba muerta. Se fue para siempre. Esa revelación la destrozó y rompió a llorar en medio de la huida. Cada sollozo que ella dejaba escapar se clavaba en el corazón de Subaru como un cuchillo. No pudo soportarlo. Él cayó de rodillas y le pidió perdón. Él rogó y rogó, una y otra vez. Él le rogó que lo perdonara. Él pidió perdón a su hermana. Pidió perdón a todos. Pero nada de lo que dijo pudo cambiar el hecho de que los había abandonado a todos. Él seguía siendo el mismo cobarde patético que huyó en lugar de quedarse y luchar. Rem finalmente se calmó frente a él, pero sabía que no era porque su dolor se hubiera desvanecido. Fue porque no quería hacerle sufrir más de lo que ya sufría. Terminaron cambiando su vagón, y esta vez su conductor era un semihumano tipo perro con una apariencia áspera pero no antipática. Subaru se quedó dormido en la parte trasera del carro, todavía murmurando disculpas y rogando perdón incluso en su estado semiconsciente. Su voz era ronca, tenía la garganta seca, pero no podía detenerse. Mientras tanto, Rem permanecía en silencio, con su estado emocional inestable y las lágrimas aún sin secar. El carretero semihumano se dio cuenta. Y a diferencia de tantos otros encuentros que Subaru había soportado en este mundo cruel, encuentros que siempre parecían terminar con él siendo odiado, rechazado o directamente asesinado simplemente por existir, este era diferente. Este encuentro, por algún golpe de suerte, cambiaría sus vidas. El semihumano recomendó que se dirigieran a Banan, una de las ciudades de Kararagi. Sin ningún otro lugar al que recurrir, sin un destino en mente y sin ninguna esperanza en sus pechos, Subaru y Rem decidieron probar suerte y seguir su consejo. Y para su sorpresa, funcionó. Las cosas no fueron perfectas, y sus dificultades no desaparecieron por arte de magia, pero al menos esta vez algo finalmente funcionó. Bueno, al menos en su mayor parte. Mientras que Rem logró rápidamente conseguir una posición respetable en una escuela, Subaru tuvo dificultades desde el principio. Gracias a su etiqueta bien educada, su habla refinada, su habilidad con la aritmética y, en general, su diligencia y disciplina, Rem era considerada lo suficientemente confiable y refinada como para confiarle la enseñanza y la ayuda a los niños. La gente la respetó casi inmediatamente. Subaru, por otro lado, era todo lo contrario. Para él, encontrar un trabajo estable era como pedirle a un gato que cruzara el océano nadando. Durante un año entero vagó de un trabajo a otro, fracasando constantemente, arruinando constantemente las cosas de una manera u otra. Lo despedirían, renunciaría o le dirían que no volviera a aparecer nunca más.
Por mucho esfuerzo que puso, por mucho que se dijo a sí mismo esta vez será diferente, el resultado fue el mismo. Fue un fracaso en casi todo. Y en Kararagi, las cosas fueron aún más difíciles para él. El trabajo físico, el tipo de trabajo en el que Subaru al menos podía esperar sobrevivir, estaba dominado por semihumanos. Estas personas no solo eran fuertes, eran tan absurdamente poderosas que podían destrozar una casa y reducirla a escombros sin despeinarse. Junto a ellos, Subaru, con su cuerpo débil que apenas calificaba como humano según los estándares de este mundo, parecía risiblemente no calificado. Nadie quería contratar a un chico humano flacucho cuando un semihumano podía hacer 10 veces más trabajo sin siquiera pestañear. Y si lo contrataban, Subaru siempre se las arreglaba para arruinar el trabajo. Pero, a pesar de su miserable serie de fracasos, Subaru terminó haciendo algunos amigos. Una de las personas más memorables que conoció fue un hombre al que conoció como Usan. Usan, al igual que Subaru, no tenía un trabajo estable. Era más o menos un vagabundo desempleado al que le encantaba beber, y curiosamente parecía tener mucha más suerte ganando dinero que Subaru. Para alguien que se consideraba desempleado, Usan siempre tenía lo suficiente para pagar bebidas, comidas y más. Lo extraño, sin embargo, fue cómo se comportaban todos los demás a su alrededor. Subaru lo notó más de una vez. La gente le dirigía a Usan miradas que no eran exactamente normales. Algunos mostraron cautela, algunos mostraron respeto y algunos actuaron como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Fue extraño, pero Subaru lo ignoró. Será mi imaginación, se dijo Subaru. Es imposible que este tipo, este holgazán que a simple vista parece poco fiable, sea alguien importante o respetado. ¿Verdad? Bien. Pero claro, los instintos de Subaru estaban equivocados. Totalmente equivocados. Porque aparentemente Usan no era un vagabundo común y corriente en absoluto. En realidad, era Alibel, el hombre más fuerte de Kararagi. No solo eso, sino que gracias a la gran boca de Subaru, Alibel incluso había conseguido un nuevo título. Subaru lo había llamado en broma una vez eterno Playboy, y al idiota le gustó tanto el sonido que lo adoptó. Se presentó así, con orgullo, lo que hizo que Subaru quisiera golpearse la cabeza contra una pared de vergüenza. Entonces, ¿cómo descubrió Subaru la verdadera identidad de Usan en primer lugar? Todo comenzó cuando Subaru finalmente logró conseguir un trabajo que pensó que realmente podría ser adecuado para él. Era un trabajo extraño, no por el trabajo en sí, sino por el puesto que ocupaba allí. Subaru pronto se dio cuenta de que era el único hombre en un edificio lleno de empleadas. Y ese solo hecho trajo consigo su propio infierno. En tan solo la primera semana, Subaru había sufrido más acoso del que jamás hubiera imaginado. Le habían tocado el trasero tantas veces que perdió la cuenta. 1000, 2000. Parecía como si cada mujer de mediana edad o abuela mayor en el lugar de trabajo hubiera tomado su turno para manosearlo. Y por si fuera poco, hasta algunos hombres se unieron. Todos alabaron su trasero, como si lo hubieran contratado específicamente como objeto de admiración en lugar de como trabajador. Maldita sea. Pensó Subaru. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi trasero? Pero se obligó a soportarlo. Apretó los dientes, forzó una sonrisa y superó la humillación. ¿Por qué? Porque necesitaba este trabajo. Para Rem. Para un ingreso estable. Por una oportunidad de finalmente dejar de vivir como una carga inútil. No podía seguir viviendo como un maldito gigoló. Por supuesto, su jefe no le facilitó las cosas. Riften, el hombre a cargo, resultó ser un puma desvergonzado. Incluso le dijo a Subaru con valentía y directamente a la cara lo lindo que era su trasero. Él dejó en claro constantemente que tenía predilección por las mujeres mayores, y luego negó hipócritamente ser un puma. Subaru solo pudo gemir de desesperación. Su lugar de trabajo era ridículo. Las cosas tomaron otro giro inesperado no mucho después. Rem apareció un día en su lugar de trabajo, vestido con un kimono. Al parecer, uno de los padres de sus alumnos la había invitado al mismo establecimiento como invitada, y Subaru quedó completamente sorprendido. Después de terminar su turno del día, Subaru caminó con ella a casa por las calles de Bannan. Coquetearon y bromearon durante el camino, y por una vez Subaru pensó que tal vez la vida estaba empezando a volver a la normalidad. Pero, por supuesto, la mala suerte de Subaru volvió a atacar. Fue atacado. No una, sino 2 veces en la misma noche. La primera vez, Alibel apareció de la nada y lo salvó, fue entonces cuando Subaru finalmente descubrió la verdadera identidad de Usan. Pero la segunda vez fue aún peor.
La mujer que asumieron que era la primera atacante vino tras ellos nuevamente, y no estaba apuntando a Subaru en absoluto, su verdadero objetivo era Rem. La razón detrás de su ataque fue más estúpida y desgarradora de lo que Subaru podría haber esperado. Aunque Subaru estaba débil, aunque no tenía fuerza real, aún así se abalanzó sobre el atacante. Por ello lo golpearon casi hasta la muerte. Tenía los huesos rotos, los dientes sueltos, el cuerpo aplastado y ensangrentado. Pero él no lo soltó. Se aferró a la pierna de la mujer con todas sus fuerzas, negándose a dejarla acercarse a Rem, quien había caído inconsciente en circunstancias misteriosas. El cuerpo de Subaru se estaba desmoronando, pero a él no le importaba. Él no le permitió tocar a Rem. Finalmente, la mujer se dio por vencida y abandonó su intento de matar a Rem. La razón solo se aclararía más tarde, pero por ahora, la pesadilla había terminado. Al día siguiente, Subaru fue rescatado del borde de la muerte. Su cuerpo fue curado, sus heridas fueron tratadas y su salud fue restaurada casi por completo. Casi. Aún estaba frágil, aún débil por naturaleza, y las heridas seguían sanando lentamente. Pero al menos sobrevivió. Al menos todavía podía mantenerse en pie. Subaru finalmente descubrió la verdadera razón detrás de la repentina pérdida de conciencia de Rem, y no se debió a una maldición, no fue una enfermedad misteriosa y ni siquiera fue un efecto secundario del agotamiento. No. Fue algo completamente diferente. Rem estaba embarazada. Ella llevaba en su vientre a su hijo. Subaru no sabía cómo sentirse. Por un momento, no pudo reaccionar en absoluto. Su cerebro se negó a procesarlo. La noticia permaneció allí como una roca en su pecho, pesada y surrealista. Él simplemente la miró fijamente, parpadeando, tratando de darle sentido a lo que estaba escuchando. Y entonces, llegó una dosis de realidad que se solicitó a sí mismo como un idiota. Rem lo golpeó. Fuerte. Subaru hizo una mueca y se tambaleó hacia atrás. El dolor recorrió todo su cuerpo y por primera vez se dio cuenta. Sí, esto era real. No fue un sueño febril ni una alucinación. El dolor significaba realidad. La buena noticia: no estaba soñando. La mala noticia: Rem no se había contenido en absoluto. Ella casi lo había matado. Maldita sea. Si no fuera por los sanadores, probablemente ya habría muerto una docena de veces solo intentando sobrevivir con ella. Subaru gimió, frotándose la mandíbula y murmurando para sí mismo. Una vez que el shock inicial se desvaneció, Subaru intentó procesar la situación. Él iba a ser padre. No estaba completamente seguro de si sentirse extasiado, aterrorizado o completamente paralizado. Los tres sentimientos chocaron en su pecho, retorciéndolo. Antes de que pudiera siquiera comenzar a ordenar sus emociones, Alibel, su vecino aparentemente poco confiable, pero terriblemente capaz, hizo notar su presencia. Alibel era la versión de Kararagi de un Reynard, un shinobi además, y tenía un don para el humor negro sobre la extinción inminente de su raza. A menudo se burlaba de Subaru y Rem con chistes sobre supervivencia y linaje que, aunque morbosos, eran extrañamente entrañables. Pero hoy fue diferente. Hoy, Alibel no estaba solo. La persona que los había estado acosando, la que Subaru conocía como una amenaza desde su tenso primer encuentro, irrumpió en su casa sin avisar. Tía, cuyo verdadero nombre más tarde se revelaría como Zarestia, estaba allí. Subaru admitiría que cuando la conoció por primera vez, había sido un torbellino de nervios, sospechas y enojo. Ella irradiaba un aire de peligro que hacía que su corazón se acelerara y sus instintos le gritaran que corriera. Pero a pesar de todo eso, Alibel estaba con ellos, vigilando la situación. Mientras Subaru sondeaba cautelosamente a Tía sobre sus intenciones, ella finalmente habló con su habitual tono directo y confiado. Estoy aquí por una única razón, afirmó. Devuélveme mi orbe de luz. Subaru se congeló. ¿Orbe de luz? ¿Qué demonios era un orbe de luz? ¿Por qué era tan importante para ella? No supo la respuesta completa hasta mucho después, casi un año después. Pero por ahora, solo sabía que esta tía, peligrosa e impredecible, creía que Rem lo había robado. ¿Y cómo lo descubrió? Subaru apenas podía creerlo. Es por mi nariz. Dijo orgullosa, levantando la cabeza como si eso lo explicara todo y fuera un logro notable. Subaru no pudo evitar pensar en lo infantil que era. Ella todavía era infantil, incluso ahora. Incluso después de romperle el corazón a su hijo, incluso después de confesarle su amor cuando ya había pasado su juventud, ella permaneció obstinadamente, sin pedir disculpas, infantil. Afortunadamente, después de algunas tensas discusiones, el malentendido se aclaró.
Descubrieron la única razón por la que Tía no había matado a Rem directamente. Rem estaba embarazada. Según su código Shinigami, ella no podía quitar una vida inocente. Esa regla, por extraña que fuera, salvó a Rem, y por extensión, a Subaru, de un encuentro fatal. Al final se llegó a un acuerdo. Tía viviría con ellos, bajo observación, para determinar si Rem realmente había tomado su orbe de luz o no. Fue tenso, caótico y agotador, pero funcionó, por ahora. Los primeros días fueron agitados más allá de lo imaginable. Tía exigió dormir en la misma casa que ellos. Ella se negó rotundamente a vivir en otro lugar, insistiendo en que los vigilaría toda la noche, vigilando atentamente cada uno de sus movimientos. Subaru gimió ante el pensamiento, pero no dijo nada. No tenía sentido discutir con alguien como ella. No tardó mucho en arrepentirse. La primera noche, los inconfundibles sonidos de carne golpeando y gemidos ahogados llenaron la casa. Tía, atrapada en la misma casa separada solo por una delgada pared, no tenía escapatoria a la incómoda situación. La imagen de ella emergiendo a la mañana siguiente con un rubor profundo y sonrojado era, Subaru tuvo que admitirlo a regañadientes, innegablemente linda. Fue casi suficiente para hacerle olvidar el caos que ella había traído a sus vidas, casi. Por supuesto, Subaru, que se había dedicado por completo a Rem, no albergaba pensamientos ni distracciones inapropiadas. Ni siquiera por un momento. Él se mantuvo completamente fiel y absolutamente leal a ella, a pesar del acoso implacable que sufrió a manos de las mujeres mayores, tanto MILFs como GILFs, que parecían decididas a probar sus límites de todas las formas imaginables. Fue un testimonio de su devoción, su lealtad y su amor por Rem. En los meses siguientes, la dinámica entre ellos cambió de maneras inesperadas pero conmovedoras. Tía, la visitante inicialmente caótica e impredecible, gradualmente se convirtió en una hermana menor para Subaru. También era la mejor amiga de Rem, alguien con quien compartía sus alegrías, frustraciones y ocasionales momentos de pánico. Vivir bajo el mismo techo, incluso durante un corto periodo de tiempo, había logrado lo que las palabras no podían. Había convertido a Tía de ser una extraña en una parte cercana e irreemplazable de sus vidas. La obsesión por su orbe de luz, que inicialmente parecía tan urgente y crítica, se desvaneció después de unos días de vida sencilla. En 3 meses, Tía se había convertido casi en un verdadero miembro de su familia, integrada plenamente en el hogar caótico pero reconfortante que habían construido juntos. Por supuesto, si se incluyera a Alibel en la imagen, Subaru podría haber reconsiderado el término familia. El hombre era, desde cualquier punto de vista, completamente poco confiable, impredecible y, a veces, exasperantemente inútil. Pero de alguna manera, era indispensable, su presencia era una parte extraña pero innegable del equilibrio de su pequeño grupo. Bromas aparte, todo iba relativamente bien, al menos, todo lo bien que podía ir la vida cuando estabas criando a un niño en un mundo tan peligroso e impredecible como el de ellos, hasta el día en que Tía bebió alcohol. De los 4, solo Alibel sabía que Tía iba a consumir alcohol y decidió permanecer en silencio. Pero esa noche, mientras dormía, sus poderes se salieron de control. Lo que había comenzado como un pequeño paso en falso rápidamente se convirtió en una casi catástrofe, amenazando la vida del hijo nonato de Subaru y Rem. Afortunadamente, se despertó justo a tiempo, dándose cuenta de la magnitud del daño que había causado. Abrumada por la culpa y el miedo, desapareció sin dejar rastro en el momento en que Subaru y Alibel se fueron a buscar a Rem para llevarla a un sanador. El hogar que parecía tan sólido, tan parecido a una verdadera familia, se hizo añicos en un instante. Allí estaba Subaru, intentando desesperadamente proteger a Rem y a su hijo nonato. Rem, intentando mantener la calma por el bien de su familia. Tía, ahora ausente y perdida. Y Alibel, que permanecía, caótica como siempre, pero todavía parte de su pequeño grupo. Rem decidió perdonar a Tía inmediatamente después de recuperar el sentido. Subaru, a pesar de la ira y el odio que hervían dentro de él por lo que Tía casi le había hecho a su hijo, también intentó dejar de lado sus emociones. Quería encontrarla, asegurarse de que pudiera disculparse y expiar lo que casi había causado una tragedia y reconstruir su relación. Pero ella había desaparecido por completo. Pasaron los meses. La búsqueda de Tía fue incansable, aunque complicada por las exigencias del progresivo embarazo de Rem y los intentos de estabilizar su hogar después del casi desastre. Subaru y Rem se adaptaron a la vida lo mejor que pudieron, constantemente nerviosos pero agradecidos por la vida que estaban construyendo juntos. Entonces, un día, mientras Subaru caminaba solo, el destino intervino.
Se topó con ella, o mejor dicho, con la versión de ella que lo había atacado antes, cuya intención había sido mortal. Más tarde la llamaría tía negra, a diferencia de la tía que vestía de blanco y se había convertido en parte de su familia. Esta versión de ella exudaba amenaza, oscuridad y el aura letal de alguien entrenado para matar sin dudarlo. Estuvo a punto de morir en el encuentro, totalmente sorprendido por su habilidad y ferocidad. Pero en el momento crítico, la tía que se había convertido en parte de su vida, la tía vestida de blanco y de buen corazón intervino. Ella lo salvó de una muerte segura y finalmente se disculpó sinceramente, con lágrimas y remordimiento evidentes en sus ojos. Con su ayuda, Subaru también descubrió la verdad completa sobre su identidad. Alibel, el siempre ingenioso vecino, había recopilado información crucial, que combinada con la propia confesión de tía, reveló la impactante realidad. Ella era uno de los 4 grandes espíritus, una entidad de poder e influencia incomparables en el mundo. Entre todos los grandes espíritus, ella era una de las más fuertes, venerada por su fuerza, belleza y habilidad incomparable. Ella era, en resumen, la Shinigami más bella y formidable que existía. Los poderes de tía habían sido robados por un Oni, al igual que Remy en su propia lucha por aprovechar el poder para vengar a sus aldeanos caídos y vengarse del culto de la bruja. Subaru no supo qué decir cuando se enteró de esto. Parecía que la historia se repetía. Rem, alguna vez tan llena de fuerza y resolución, había perdido todo ante el culto de la bruja, y ahora el Oni o tía negra, otro ser de inmenso poder y voluntad, había sufrido un destino similar. Subaru no pudo evitar ver los paralelismos. Él mismo había perdido mucho. Emilia, Ram e incluso esa extraña e impredecible criatura, Put. Todos ellos habían sido víctimas de la crueldad del culto de la bruja. El peso de sus pérdidas lo oprimía gravemente. Finalmente entendió, al menos en parte, por qué tía negra había intentado matarlo cuando se conocieron. Olía al miasma de la bruja, un olor que lo marcaba como un enemigo potencial. Ella había asumido que él estaba alineado con el culto de la bruja, tan hostil como ella misma era en ese momento. Para empeorar las cosas, los poderes de Zarestia habían distorsionado su mente. El pensamiento racional, la negociación y la conversación eran imposibles mientras sus habilidades cambiaban, lo que la dejaba violenta e inaccesible. Para aumentar la confusión, su tía o tía blanca original había confundido a Ren con el ladrón que le había robado su orbe de luz, la fuente de su inmenso maná. La confusión surgió del hecho de que Rem también era un Oni, y a los ojos de tía, el parecido en poder y aura era innegable. Una vez que tía se dio cuenta de su error, se disculpó repetidamente, su culpa era palpable. Pero entonces tomó una decisión temeraria y valiente. Intentó enfrentarse a Oni ella misma. Fue una batalla que no pudo ganar. Ella estaba abrumada, consumida por el poder de Oni, y Subaru sintió un miedo gélido apoderarse de él cuando se enteró de su derrota. No podía, no quería, dejar que Rem muriera. No podía permitirse morir, no cuando la frágil felicidad que finalmente habían alcanzado estaba en juego. La idea de perder todo aquello por lo que habían luchado tanto para protegerlo llenó de una determinación que rayaba en la desesperación. Subaru rápidamente ideó un plan. Se coordinó con Alibel, quien fue tan impredecible como siempre, pero confiable cuando más importaba. E increíblemente, tía, aunque debilitada y casi consumida, logró paralizar a Oni en el momento crítico, dándole a Subaru y Alibel la apertura que necesitaban. Juntos atacaron y al final mataron a Oni. Subaru sabía que el acto era egoísta, sin lugar a dudas. Aún podía escuchar las últimas palabras de Oni resonando en su mente. La odio. Ella odiaba a Rem. Porque, ella tiene, lo que yo, nunca podría tener. El Oni, como Rem, había deseado tener una familia. El culto de la bruja le había quitado todo, su vida, su hogar y su esperanza. Al exhalar su último aliento, Subaru le preguntó su nombre. Con su último aliento, ella susurró. E.S. Re-S. La mujer que Subaru había asesinado. No porque fuera malvada, no porque mereciera la muerte, sino porque era la única manera de salvar a su familia, a su esposa y a su hijo nonato. Y llevaría esa carga por el resto de su vida. Después de la muerte de Re-S, Zarestia finalmente recuperó todos sus poderes. Pero ella les advirtió inmediatamente. No podía permanecer más tiempo con ellos. Su naturaleza, como espíritu que había nacido para matar, le hacía imposible permanecer en un hogar unido por el amor y la familia. Subaru rogó, suplicó e incluso le ofreció un lugar en la familia a cambio de su compañía. Pero ella lloró, explicando que su propia esencia le impedía vivir entre ellos. Finalmente, Subaru permitió que Zarestia viera a Rem, quien acababa de dar a luz.
Quería que tía comprendiera a la familia que había luchado por proteger, incluso si no podía permanecer con ellos. Tía intentó imponerse, insistiendo en que este sería su último encuentro, que a pesar de su afecto, todavía desearía matarlos y que sería mejor si regresaba a su existencia solitaria para siempre. Pero Ben, siempre compasiva, se negó a aceptarlo. Miró a tía con calidez y sinceridad y le hizo la pregunta que había estado rondando el corazón de Subaru. Tía Sama, ¿ha venido a matarme? Tía vaciló, sus labios se separaron y se cerraron, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Ella intentó responder repetidamente, pero cada vez el peso de sus emociones la bloqueaba. Finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro, logró hablar, con voz temblorosa pero sincera. Los amo, chicos, así que no los mataré.